Bien, buenos días, creo que ahí se me ven. Hoy vamos a comenzar con el día 2 del curso de marxismo acelerado. Vamos a repasar un poco lo que vimos ayer. Vimos qué es la MED, cómo se calcula la MED. Vimos que la MED es el cociente entre la forma de medir el valor que es subjetiva, o sea, por su dinero, y la forma de medir el valor que es subjetiva, o sea, por el tiempo de trabajo que se utiliza para hacerlo. Luego vimos varias cosas, cómo se mide cuando descuentas del PIN también los gastos que se usan para para dañar el medio ambiente. También vimos cómo entendemos desde el marxismo la inflación. Y una cosa muy curiosa que no te dicen los economistas vulgares, que hay periodos de deflación incluso en el capitalismo actual. Eso sí es muy novedoso y, por ejemplo, en el 2008 y en el 2009 hubo en Estados Unidos, aquí solo hubo en el 2009, pero también tuvimos en el 2020. ¿Qué es lo que unas notas antes de empezar? No les dije la vez pasada, pero el inventor de la MED, de la expresión monetaria del tiempo de trabajo, se llama Michel de Broglie. Es el chico francés que ya les estaba adelantando la vez pasada, pero cuyo nombre no quería acordarme porque sí lo había escrito. Y una segunda, como bien nos dijo nuestro compañero, la tendencia previamente deflacionaria y a día de hoy inflacionaria discúlpenme por eso. Bueno, la tendencia deflacionaria en épocas de Marx, inflacionaria en épocas de Keynes, es un muy buen signo si lo quieres poner, se debe justamente a que el dinero de épocas de Marx estaba basado en el patrón oro, en el patrón plata y en menor medida en el patrón cobre. Y desde los años 30 hasta los 70, donde se elimina, está basada en el dinero fiduciario, en el dinero fiat, pero seguramente ustedes ya sepan que en realidad está basado el dinero mundial en el dólar. Entonces, notas que debemos de decir, siempre que hablemos de la MED, como quién fue el que la creó, tenemos que hablar de Michel de Broglie. Nunca se les olvide. Ahora sí, hoy vamos a ver lo que es el umbral Marx Officio con sus dos formas. La forma la forma de Matsu y la forma un poco más apegada al tema de Marx que se va a ver. La pregunta que nos tenemos que hacer dice así: ¿cuándo una mejora en la técnica o un aumento en la explotación no basta para sostener la rentabilidad del capital. Vamos a ver poco a poco cuándo se da este caso.
Mientras les voy a contextualizar. Ricardo enuncia, nuestro queridísimo economista clásico, Ricardo siguiendo Smith, si queremos ser más específicos, enuncia lo que se conoce como la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y es que se podía ver a los ojos, a la simple vista, era un hecho conocido por todos que las tasas de ganancia reducían aun si aumentabas las masas de ganancias, o sea, la cantidad absoluta de ganancia. Pero Ricardo, bueno, Smith veía un poco con optimismo esta tendencia decreciente, pero no alcanzó a explicarla. Y cuando Ricardo la quiso explicar, la explicó por causas naturales. Es lo que en economía vulgar se terminó llamando la ley de los rendimientos decrecientes, y luego le agregan una cosa a escala. Ese no es el punto. El punto es porque la explican. Y la explican porque la tierra, cada vez que la usa, se vuelve más infértil. Entonces, en vez de ser una tendencia del capital, es una tendencia natural, es una tendencia de la naturaleza. Marx, entonces, para hablar sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, nos amplía un poco su ecuación de la tasa de ganancia. Tenemos entonces que R de rentabilidad es igual a el plusvalor o el excedente económico sobre el capital total, que lo entendemos como la suma del capital constante más el capital variable. Pero así a simple vista no podemos ver, no se nos introduce dos cosas. La tasa de explotación, o sea, el cociente entre el plusvalor y el capital variable, y la composición orgánica de capital, por lo que transformamos esta ecuación en esta otra que da los mismos resultados. P sobre el plusvalor sobre el capital variable sobre el capital constante sobre el capital variable más el capital variable sobre el capital variable, o para simplificar esta ecuación, más 1. Porque recordemos, si dividimos, si el numerador y el denominador es el mismo, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, enuncia Marx dos cosas, que ahora si se mantiene estable o crece la tasa de plusvalor, la tendencia del capital es a reemplazar trabajo vivo o capital variable por capital constante, por trabajo muerto. Entonces, si el denominador de acá abajo crece más rápido que el numerador, la fracción que nos va a salir, R, la rentabilidad va a ser cada vez menor. Y esta es, desde Marx, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Es bastante sencilla entenderla una vez tenemos esta ecuación. Pero entonces llega un japonés a decirnos, no, esto no es cierto si suponemos unas cosas. Salario real constante, supuesto. Y que los precios, parece que digo puertos, los precios son ajustados simultáneamente en todos los sectores. Entonces, si basamos estos dos supuestos, una introducción técnica, un aumento en C que no altere ni los salarios reales con un ajuste de precios en automático, lo que va a pasar es que R, en vez de disminuir, como es el enunciado de Marx, aumenta. Entonces, o dos cosas: o la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es inválida, pero esto no puede ser porque era observable empíricamente y hoy sigue siendo observable empíricamente,
O dos, el enunciado de Marx es incorrecto y entonces tenemos que explicar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de otra manera. ¿Saben cuál es el problema? Que los salarios reales no son constantes porque Okisho entiende a los salarios reales no como la fracción del valor sobre la MED, sino que lo entiende como una canasta salarial con un precio dado sobre, el precio del salario sobre una canasta salarial de precio dado, que no varía. Y esta es con la que opera este oficio y la que le permite demostrar que la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es incorrecta. Pero esto, quieras como lo veas, es incorrecto, porque modula la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para un sistema que no existe. Un sistema donde los salarios están dados por una canasta salarial, no como en el capitalismo, y un sistema que es simultáneo, que ya ni siquiera es que el capital no sea así, es que el método de Marx para calcular la tendencia decreciente de la tasa de ganancia no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el teorema de Okisho? Lo desechamos nada más porque esto no es así. Pues no, podemos hacer sus supuestos y si hacemos el valor del dinero, que sí fue introducido por Dukan Foli. Entonces, si multiplicamos el capital variable por el valor del dinero, o simplemente hacemos la fracción V sobre MED, obtenemos entonces el valor de la fuerza de trabajo. Y aquí ya podemos operar, porque una canasta salarial constante o un salario real, como lo pone este Okisho, es en realidad una disminución en el valor de la fuerza de trabajo, solo que él se desdibuja mientras cuando Okisho lo pone en canastas salariales. Entonces, tenemos que hablar de Basu. Deepankar Basu. Deepankar Basu, que en 2019 publica un libro desde la nueva interpretación. En su apartado 6.1, 7.1, no estoy seguro, esa sí me falló en traérselas. Enuncia, primero, el libro se llama La lógica del capital. Una introducción a la economía, a la teoría económica marxista. Basu en este libro propone una reinterpretación del famoso teorema de Okisho mediante la introducción de un umbral salarial dinámico, o sea, la tasa de salario real, que una vez más es el precio del salario sobre el precio de una canasta que ellos dan. Mediante esta variación, si lo mantenemos constante, entonces tendremos los resultados de Okisho. Si lo subimos, entonces va a pasar algo con la tasa de ganancia. Seguramente, se puede subir hasta un límite y si lo bajamos, se van a elevar las tasas de ganancia. Entonces, la pregunta que se hace Deepankar Basu es ¿hasta qué punto podemos subir el salario, podemos aumentarlo,
por eso lo indica con una A de aumento, quiero presuponer hasta qué punto podemos subirlo antes de que las tasas de ganancia disminuyan. Y lo representa con un aumento y un asterisco para decir que es el aumento crítico. La ecuación resultante de Ivan-Karpazov es la siguiente. A crítico, el aumento crítico, disculpen que tengo que sacar mi acordeón, n sobre n' más a sobre a' menos 1 multiplicado por a' sobre bn'. ¿Cuáles son los resultados a los que llega? ¿Dónde? Bueno, A es el umbral crítico. N son las horas de trabajo por unidad de producto. La A, las de adentro, no las de afuera. Es el capital constante por unidad de producto. Y P es el salario B. Es el salario real por unidad de producto que él lo pone como W sobre P, que ya les digo yo que es el precio del salario sobre la canasta salarial dada. ¿Cómo construyen esta canasta salarial? Ni idea. Es siempre un misterio para mí cuando leo algo de la interpretación contemporánea. Pero su enunciado es muy reflexivo. Si el salario real crece más que A crítica, que el umbral crítico la tasa de ganancia decrece. Si si los salarios crecen menos que este punto crítico, o sea, no se rebasa esto, si crecen menos, se mantienen o decrecen, entonces R va a llegar a varios resultados, pero podemos decir que sube. ¿Cuál es el problema? El problema que nosotros observamos a su modelo. Número 1. Asume que precios y salarios se ajustan instantáneamente. Esto ya se los había dicho. Hereda este problema desde Occhition. Y número 2. Bueno, asume esto porque en realidad lo que está haciendo es normalizar el modelo desde un modelo de una mercancía hacia un modelo de N mercancías. Cuando si nos vamos a relaciones salariales de la sociedad, ya no va a pasar. Y número 2, al basarse en relaciones técnicas entre cantidades físicas, aquí lo vemos unidad de producto, desplaza el análisis del valor y de la explotación hacia un plano de pura injerencia, lo que neutraliza nuestro conflicto social y la lucha de clases. Les digo,
Okisho y por lo tanto, y lamentablemente Basu, porque es muy respetable Basu en todo lo que hace, termina no representando a la sociedad y termina no siguiendo un método de Marx. ¿Cuál es el método de Marx? El método histórico, el método en el que el pasado afecta al futuro o a nuestro presente. Al pasado del futuro, el que llamamos nuestro presente. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Proponemos un umbral Marx-Okisho, que es tal cual como lo llama este Basu, anclado en la teoría del valor de Marx. Para esto, nuestra ecuación propuesta es delta W crítica es igual a W por delta de sigma o S, por lo que me están dando feitas las delta de sigma menos delta de K, donde el W representa el valor de la fuerza de trabajo que representamos como el capital variable sobre la media sigma representa la tasa de explotación, o sea, el plusvalor sobre el capital variable, y K representa la eficiencia del capital. Si vieron la clase pasada, recordarán que no podemos decir que es la tasa de explotación del capital porque el capital no produce. Es simplemente una relación de cuánto capital constante tenemos por unidad de plusvalor. Al revés, cuánto plusvalor tenemos por unidad de capital variable. Entonces, ¿por qué es un umbral? ¿Y qué pasa una vez más si esta W crece más? O bueno, si la W real crece más que su W crítica. Y en eso nos parecemos, y por eso podemos llegar, si suponemos unas cosas, a los mismos resultados de este Dipak-Karbasu. Pero si suponemos que la MED no es constante, o que la tasa de explotación o la eficiencia del capital varía en términos por razones diferentes. O sea, si suponemos que hay historia y que hay inflación, porque recordarán que el aumento de la media es la inflación, no podemos llegar a los mismos resultados de Dipak-Karbasu. Por lo que tenemos una ecuación que es más apegada con la realidad y más apegada con el método histórico de Marx. Aquí ustedes me podrían decir, ¿y qué nos importa que en la teoría del valor haya tiempo? Y yo les contestaría que la realidad es donde hay tiempo.
Entonces, ¿cuáles son los elementos fundacionales de umbral Marx-Kisho? Número 1. La pregunta crítica marxista que ya habíamos enunciado. ¿En qué condiciones el aumento de la explotación y la eficiencia técnica elevan o hunden la ganancia? Se enuncia una vez ya tienes armadas tu ecuación. Número 2. La teoría del valor trabajo y más exactamente su interpretación temporal. Número 3. Que no somos equilibristas, o sea, los precios no se ajustan automáticamente. Número 4. La dialéctica de la acumulación, o sea, el incremento de la composición orgánica, porque si te das cuenta, aquí se nota, porque este es sobre C y este es sobre B, y la enunciación de las crisis. Y número 5, podemos formalizar esta ecuación para revelar, para en un modelo clásico de regresión lineal, ver cuándo se cruza el umbral crítico. Es tan sencillo como aplicar a esto nuestra separar los términos de esto. Todo. Tenemos esta ecuación que si ven refleja la misma ecuación que esta otra. Entonces podemos armarlo en un modelo clásico de regresión lineal al añadirle nada más un término base E0 más B1, que si se llega al más 1, tendremos entonces que llegamos al punto crítico. De W por el incremento en sigma más B2, que si se llega a menos 1, habremos llegado una vez más al punto crítico en esta variable, W por aumento de K, y un término de error que representamos con un UT. Entonces, es aquí, si llegamos a que B1 es igual a menos 1 y B2 es igual a menos 1, tenemos entonces que se ha cruzado el umbral. Esta es una ley empírica. Y llegamos a 3 situaciones. Una, donde la tasa de ganancia, la rentabilidad, aumenta. Otra, donde la tasa de ganancia o la rentabilidad se mantiene estable. Y una última, donde la tasa de ganancia o la rentabilidad decrece. Esto podrán verlo más a detalle en otro momento, porque podemos llegar a 9 casos según que crezca más que y si el salario crece más que el umbral crítico, si K crece más que sigma, o si sigma crece más que K. Entonces tenemos 9 relaciones y según su valor absoluto de crecimiento podemos llegar a cada uno a 9 casos, pero todos se formalizan en estos 3 grupos.
los tres casos donde la tasa de ganancia sube, los tres casos donde la tasa de ganancia se mantiene y los tres casos donde la tasa de ganancia decrece. Entonces podemos analizar una cosa muy interesante. Que es una revisión histórica. Primero, número uno, antes de pasar al siguiente caso, que las tasas de ganancia no decrezcan no quiere decir que su tendencia no sea a la baja, pero cuando tenemos una crisis, comúnmente se da por una tasa de ganancia o muy baja o incluso negativa. Desde ese momento, desde esta hipótesis, entonces, todas las grandes crisis capitalistas, empezaremos desde la larga depresión, pueden ser interpretadas como un momento donde se superó el umbral dinámico de distribución salarial compatible con la rentabilidad. Es decir, que podemos unificar desde la perspectiva marxista la teoría del valor, el conflicto de clases, la innovación técnica y la acumulación de capital en una herramienta analítica concreta y cuantificada. Empecemos por la larga depresión, la gran depresión, la crisis del Fordismo y el estado del bienestar, la crisis asiática y Rusia de los 90, la crisis subprime, también llamada la Gran Recesión, la crisis del COVID y a día de hoy nos sigue alcanzando. La larga depresión la entendemos como un momento en el que, voy a sacar otra vez mi acordeón. Número uno, larga depresión. K creció más que sigma, por lo que el aumento del salario que realmente pasó fue mayor al aumento del umbral crítico, por la que la rentabilidad cayó, lo que llevó a una sobreproducción y una deflación. Esta creo que sí le tocó, sí, porque fue muy larga. Esta crisis sí le tocó llegar a ver a Marx, fue del 73 al 96 del siglo XIX y fue una crisis en la que la época del capitalismo era deflacionaria. Podemos también, si antes de esa crisis el capitalismo fue inflacionario, ya tenemos otra razón de por qué el capitalismo fue deflacionario en tiempo. Luego tenemos a la Gran Depresión, que no se debe de confundir con la Gran Depresión, aunque en español muchas veces se le ponga el mismo nombre. Por eso yo la diferencio llamando a una larga y a la otra gran. Gran Depresión. La que le tocó ver a Keynes. Lo que pasó aquí es que el crecimiento en el salario fue igual al crecimiento en la explotación. Lo que llevó otra vez a que los salarios que sí crecieron superaran el punto crítico. Ahora pasemos rápidamente a la crisis del Fordismo del estado del bienestar. Una vez más, salarios crecientes con una productividad destacada, lo que llevó a una estanflación
Y aquí estas son las razones de esta inflación que la clase pasada no pudimos responder, y una explotación que se vio limitada o que incluso decayó por las acciones, por los sindicatos. Esta fue la única crisis en la que sí hubo desde la perspectiva marxista un profit squeeze, o sea, un apretamiento de las ganancias. Ya pasemos a la crisis asiática y rusa, donde hubo una estagnación y una desestabilización financiera porque la acumulación de capital aumentó, la explotación no pudo mantener el ritmo y los salarios crecían también. Pasemos a la gran recesión, la crisis subprime, que es la de la burbuja inmobiliaria. Los salarios, ahí fue curioso porque tuvimos un punto crítico negativo. Los salarios reales tenían que bajar sí o sí. Si se dan cuenta, hay casos en los que el punto crítico, en vez de ser superior, va a ser inferior, por lo que sí o sí tendría que bajar el salario para mantener una rentabilidad, ya no que suba, sino estable. Y pasemos a la crisis del COVID-19, y para eso grafiqué. Discúlpenme chicos porque yo intenté graficar con fuentes que arman economistas de diferentes países. Intenté sacar desde 1950 para México, no pude. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos en México? Si asumimos que el punto crítico es una línea recta, que de este lado está la diferencia entre el salario que realmente crece y su punto crítico, tenemos que de 2009 a 2016 la economía mexicana se mantuvo por debajo del umbral, hace como una M esta cosa. Luego llegamos al 2016, donde el umbral cruza a valores positivos hasta que llegamos a un pequeño hundimiento en el 2020 y nos mantenemos aquí. Por lo que, según estos resultados, si la política de la 4T se mantiene hasta como va el día de hoy, vamos a tener una disminución en la tasa de ganancia. Impresionante, ¿no? O bueno, al menos a mí sí me parece impresionante. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos hoy? ¿Cómo podríamos mantener los incrementos salariales de este AMLO, perdónenme nomás, elevando la tasa de ganancia al mismo tiempo? Porque si lo ven, es la única manera en la que podemos mantener un incremento salarial. Si se nota, va a la baja y puede ir a la baja, pero y el aumento del salario, aunque se ha visto un poco más reducido, sigue pasando. Entonces, ¿cómo podemos mantener un aumento de salario generalizado como lo propone esta Claudia Sheinbaum y al mismo tiempo hacer dos cosas? Bajarnos otra vez hacia un umbral bajo, y número dos, mantenernos
subir hacia la economía número 10 como lo quiere Claudia Sheinbaum. Es una reflexión que les dejo para la siguiente clase. Espero puedan leer dos cosas. Las teorías de la plusvalía, capítulo 17, que no tenemos una mejor traducción para decirles las teorías del plusvalor, y el apartado de la lógica del capital, donde introduce que se llama un umbral entre Marx y Kitchen. Y eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado la clase. A ustedes muchas gracias por haber asistido y nos vemos el día de mañana.